Entonces, ¿quieres decir que BlackRock ha emitido todos estos préstamos? ¿Los empaquetan en una caja llamada CLO y luego venderán partes de un CLO? Sí. ¿Por qué eso importa? Uno de los mayores compradores de estas partes de los CLOs, los mayores inversores en ellos, son las agencias de crédito privadas. Así que BlackRock le está vendiendo deuda a Apollo, y Apollo a su vez le está vendiendo deuda a BlackRock. Los inversores que prestaron dinero a las compañías de crédito privadas dicen, queremos nuestro dinero de vuelta. No leímos la letra pequeña que decía que podían quedarse con nuestro dinero. Pero aquí se pone interesante. Estos grandes préstamos están asegurados. Claro que sí. La mayoría de estos CLOs están asegurados por compañías de seguros que pertenecen al crédito privado. Wall Street está experimentando una importante reestructuración, la más significativa desde la crisis de 2008, y aún así, muchos no se percatan. Esta vez, no se debe a hipotecas incobrables. No es porque el gobierno esté cerrado, es por algo llamado crédito privado y las grietas en el crédito privado. Ahora, la razón por la que quieres prestar atención a esto no es solo porque puede afectar el mercado de valores, sino que si empeora, también puede impactar el mercado de la vivienda y también puede impactar tu trabajo. Por eso, hoy me siento con Jackson, jefe de investigación de inversiones de mi firma, para profundizar en qué pasa con el crédito privado, por qué significa para ti y cómo puede crear oportunidades de inversión. Así que quédate conmigo hasta el final de este video. Jackson, dame una visión general de alto nivel de qué es el crédito privado. La forma más fácil de explicar el crédito privado es un banco que no se llama banco. Digamos que quieres hacer obras en casa y necesitas dinero. Vas a un banco a pedir un préstamo. El banco te lo dará, pero debes demostrar ingresos, poner una garantía y cumplir estas restricciones. Digamos que tienes un tío rico. Te dará el dinero, pero quiere más interés, ¿verdad? Quiere más dinero de vuelta que un banco. Pero no hay tantas preguntas, él solo está dispuesto a dártelo. Así que esto no es algo que cotice en bolsa. Es un trato de palabra entre tú y tu tío. Eso es, en esencia, el crédito privado. Son estas transacciones a puerta cerrada en sus libros, pero no en registros públicos muchas veces donde prestan dinero y se benefician del interés. Y hemos observado cómo el crédito privado ha aumentado en los últimos años debido a las regulaciones bancarias posteriores al crash de 2008. Sí, a la gente le ha encantado el crédito privado, porque el crédito privado puede conceder esos préstamos más grandes y los inversores en crédito privado obtienen mayores rendimientos que no se han podido conseguir últimamente. Y la razón es que, después del crash económico, después de la gran recesión, impusimos muchas restricciones para evitar que volviera a suceder. Pero esas restricciones solo afectan a los bancos tradicionales, a las cosas que son oficialmente bancos. No afectan a las agencias de crédito privadas o lo que los economistas llaman bancos en la sombra, que es cualquier organización que, desde un punto de vista económico, es un banco, pero no se llama banco. Por lo tanto, no tiene la misma regulación. Los inversores depositaban su dinero en una institución de crédito privado. Se les prometían altas tasas de interés como 7, 8, 9, 10% al año, mucho mejor que en un banco porque el banco solo paga 1, 2 o 3% al año. Luego, esta institución de crédito privado prestaba este dinero, generalmente, a empresas. Ganarían más de ese 10% anual. Y luego te darían tu interés, y tú como el depositante, el inversor, podías retirar tu dinero cuando quisieras, o al menos eso te dijeron. Pero ahora estamos viendo algo diferente, ¿verdad? ¿Quién dice que no puedes retirar tu dinero y por qué? Las firmas de crédito privado dicen que sus inversores no pueden retirar su dinero. ¿Quiénes son? ¿Cuáles? Hay compañías como BlackRock, Blackstone, Apollo Global, Blue Owl Capital. Estas son algunas de las principales firmas de crédito privado. Y todas han dicho que ya no puedes retirar tu dinero. Las 7 grandes han dicho todas, sí, hay cierta cantidad de restricción de retiro. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque tienen problemas de liquidez. Así que... Problemas de liquidez. No tienen suficiente dinero. Dinero en mano para cubrir todo el dinero que deben en varios lugares. ¿Pero por qué? Si soy BlackRock, tengo estos enormes activos y he estado generando muchos intereses prestando este dinero. ¿Qué se rompió? ¿Por qué ya no ganan dinero? Bueno, hay algunos problemas en este momento. Primero, lo que vemos en las noticias es que las tasas de impago han subido. Eso significa que la gente no paga sus préstamos.
Así que BlackRock emitió un préstamo a esta empresa. La empresa no le paga a BlackRock. Sí. ¿Por qué? Porque la empresa simplemente no tiene el dinero, ¿verdad? La empresa puede estar en el sector energético, una empresa dependiente de la energía que sufre una gran recesión económica. O la empresa simplemente quiebra. No. Puede pagar los términos. Quizás las tasas de interés son demasiado agresivas. Tenga en cuenta que la mayoría de estos préstamos que estamos viendo causan problemas. Ahora se escribieron en una economía de cero interés. Se escribieron hace años, justo después de la pandemia. Y ahora, de repente, no es tan fácil conseguir dinero como antes. Así que esas empresas que estaban pidiendo dinero eran económicos y crecieron rápidamente porque todo estaba en auge en 2020, 21, 22. Ahora estamos empezando a ver a esas empresas cerrar sus puertas y no le están pagando a Apollo, Blue Owl, BlackRock, Blackstone. ¿Está eso sucediendo? Sí, a la cifra de casi 1 de cada 10 de esos préstamos. Es una tasa de incumplimiento de más del 9%. Ten en cuenta que en 2008, en circunstancias diferentes, todo el mercado inmobiliario se quebró con un 8% de impago. Ahora mismo estamos en el 9%. La peor estimación es de UBS, el United Bank of Switzerland, que estima una tasa de impago del 15% en crédito privado. ¿Pero qué significa eso? Una tasa de impago del 9%, dices que es mala. Pero mucha gente todavía siente que no le importa. ¿Es algo que la persona promedio debería considerar? ¿Y por qué? El crédito privado es una industria mucho más grande que antes de la Gran Recesión. De hecho, si miramos las cifras en el año 2010, el crédito privado estaba en el rango de los 200.000 millones de dólares de valoración de la industria total. Actualmente supera $1 billón. En una década es simplemente múltiple. Entonces, ¿cuál es el impacto potencial ahora si pasa de una tasa de impago del 9% a una del 10%? ¿Cuál es la consecuencia potencial de eso y por qué un inversor debería prestarle atención a esto? Entonces, si miramos la estructura del préstamo, tendremos que profundizar en algo llamado CLOs. Aquí está. Obligación de préstamo colateralizado. CLO suena parecido a una obligación de deuda colateralizada de 2008. Bueno, es porque lo es. Pero ahora los llamamos préstamos y no deudas. Pero están tomando miles y miles de estos pagarés, que es esencialmente lo que es un préstamo, y los están empaquetando juntos en una caja. Y luego venderán porciones de esa caja a los inversores. Podrás comprar una parte y obtendrás parte de los rendimientos a medida que el dinero fluya de miles de préstamos. Quiero profundizar en qué son estos CLOs, qué significa eso y cómo eso podría crear un problema mayor para el crédito privado. Hemos abordado muchas actualizaciones en crédito privado y en resúmenes del mercado. De nuevo, Market Briefs es nuestro boletín gratuito para inversores donde cada día desglosamos lo que sucede en la economía, la vivienda, las acciones, las criptomonedas y los mercados globales en un formato divertido, fácil de leer. Puedes leerlo en menos de 5 minutos cada mañana y es gratis. Si aún no te has suscrito a Market Briefs gratis, tengo el enlace abajo en la descripción. Volviendo a los CLOs, entonces, ¿estás diciendo que BlackRock ha emitido todos estos préstamos y solo uso BlackRock como ejemplo? Pon el hedge fund que quieras. Han emitido todos estos préstamos de crédito privado, luego los empaquetan en una caja llamada CLO y luego venden partes de un CLO. Sí. ¿Por qué importa? Hubo un informe reciente de la OFR, la Oficina de Investigación Financiera, una organización gubernamental que detallaba que hay mucha mezcla entre estos CLOs. Pero nadie sabe realmente cuánto. Y lo que quiero decir con mezcla es, uno de los mayores compradores de estas partes de los CLOs, los mayores inversores en ellos, son las agencias de crédito privado. Así que cuando BlackRock agrupa todos estos y los vende, uno de los mayores clientes que tiene es Apollo, o Blue Owl, o Blackstone. Y luego, cuando están vendiendo todos estos, también los compran. Así que BlackRock vende deuda a Apollo. Y Apollo, de vuelta, le está vendiendo deuda a BlackRock. ¿Por qué harían eso? Bueno, porque ganan buen dinero. Así que eso, para mí, suena un poco a
que podría crear un efecto dominó porque si una de esas firmas, digamos BlackRock, se ve afectada, sí, BlackRock se ve afectada porque las empresas a las que prestaron dinero no le están pagando a BlackRock, pero eso significa que todos los demás fondos de cobertura que invirtieron en los préstamos de BlackRock ahora también se ven afectados. Sí, pero aquí es donde se pone interesante. Estos importantes préstamos cuentan con seguro. ¿Quién los asegura? Claro, los CLOs también tienen seguro. Ahí es donde se complica. La mayoría de estos CLOs están asegurados por compañías de seguros, que son propiedad del crédito privado. Así que la mayoría de los CLOs emitidos por BlackRock están asegurados por una compañía propiedad de BlackRock. Así que BlackRock emite los préstamos. Empaquetan los préstamos en algo llamado CLO. Los venden a otras compañías de crédito privado y luego aseguran su propio préstamo a través de una compañía de seguros que poseen. Sí. Así que si los préstamos fallan, hay una buena posibilidad de que las compañías de seguros no puedan cubrir esos pagos de seguro. Y el crédito privado específicamente no está regulado en su mayor parte, especialmente cuando inviertes, pueden imponer restricciones sobre sus pagos. Todo está en la letra pequeña, ¿verdad? Ahora mismo Apollo está dando 45 centavos por dólar a quienes intentan sacar su dinero porque no pueden entregar tanto dinero. Pero las compañías de seguros están reguladas. Un regulador puede intervenir y exigir que una compañía de seguros haga pagos, y si no tienen el dinero, y muchas de estas compañías ahora mismo no tienen el capital para cubrir lo que está disponible, tendrán que conseguirlo. Tendrán que empezar a liquidar activos muy por debajo de lo que creen que valen, y tendrán que hacer esos pagos de seguro. Entonces, estás diciendo que estas compañías de seguros, si el crédito privado continúa incumpliendo y va a una tasa más alta, estás diciendo que estas compañías de seguros podrían ser forzadas ahora por el gobierno a intervenir y hacer grandes pagos porque esos préstamos están fallando. Absolutamente sí. Y por lo que hemos visto de cómo está estructurada la deuda, empezó a fallar alrededor del 7%. Esa es la marca. Una tasa de incumplimiento del 7% es cuando estas empresas ya no tendrían el efectivo necesario para cubrir todas sus deudas. Al 9%. Tendremos una falla estructural aguda. Todo colapsa rápido al 12%. Apollo anunció una tasa de incumplimiento de más del 11%. Hay mucho que analizar. Lo desglosaré poco a poco. Por lo tanto, si las tasas de incumplimiento continúan aumentando, lo cual parece que podría seguir sucediendo si las empresas siguen teniendo dificultades debido a las tasas de interés más altas. También he oído que parte de esto se debe a que las empresas de software están sufriendo debido a la IA y a muchas otras cosas que están ocurriendo. Por un lado, estas firmas de crédito privado no están recuperando sus préstamos, lo cual está dañando a las empresas de crédito privado. Por otro lado, los inversionistas que prestaron dinero exigen su retorno, ya que se les prometió que podrían retirarlo. No leímos la letra pequeña sobre la confiscación de nuestro dinero. Y ahora, básicamente, las grandes empresas de crédito han retenido tu dinero y te impiden recuperarlo por completo. Y ahora la otra parte de eso es que estás hablando del lado del seguro, que es... Bueno, supongo que déjame dar un paso más antes de llegar al lado del seguro. Las empresas de crédito privado están agrupando. La siguiente capa es que están agrupando estos préstamos en algo llamado CLO. Lo venden a otras compañías de crédito privado para aumentar sus ganancias, ya que prestar dinero al 8 o 10% no les parece suficiente. Agrupan y comercializan a otros fondos para aumentar sus ganancias de forma significativa, duplicándolas o triplicándolas. Y luego, por si acaso las cosas van mal, también vamos a comprar un seguro sobre estos mismos préstamos. Y estas firmas de crédito privado también son propietarias de esas compañías de seguros. Las aseguradoras están reguladas, las de crédito privado no. Las de crédito privado operan a puerta cerrada, lo cual está permitido. Pero las aseguradoras, si los activos que aseguran bajan, el gobierno podría intervenir y decir, tienen que hacer pagos para cubrir esta pérdida. Y estás diciendo que si las tasas de incumplimiento de estos préstamos siguen aumentando, las compañías de seguros podrían verse obligadas a empezar a hacer pagos, lo que podría sonar bien. Oye, harán los pagos y todas estas compañías estarán bien.
Las aseguradoras no tienen suficiente dinero para hacer los pagos. No solo digo que no tienen suficiente dinero, sus empresas matrices tampoco tienen suficiente dinero. Así que hemos visto esto antes. En el año 2025 hubo una firma del Reino Unido que quebró. Y de repente descubrimos que las diversas otras firmas que estaban invertidas en esta estaban en el gancho por miles de millones de dólares. ¿Es probable? Si sucede, quiero hablar de lo que eso significa. Así que hablemos ahora. ¿Qué desencadenaría esto? ¿Por qué se obligaría a las compañías de seguros a pagar? ¿Y de cuán lejos estamos hablando? ¿Estamos hablando de años? ¿Estamos hablando de qué significa eso? No. Años. Podríamos estar hablando de años si los préstamos siguen siendo aplazados, si siguen reestructurando la deuda. También podrían ser semanas. Tan pronto como los CLO comiencen a fallar, el seguro entrará en vigor. Habrá que hacer esos pagos. Mi pregunta ahora es, para las compañías de seguros, sabemos cuándo tienen que hacer un pago, así que porque las compañías de seguros esencialmente tienen que pagar si los CLO fallan. ¿Sabemos a qué nivel de fallo de los CLOs fallan las aseguradoras? Con una tasa de incumplimiento del 12%, la estructura de deuda de esos préstamos colapsará. Así que los CLO comenzarán a fallar. Al 12% están fallando ahora. Al más del 7%, al 9% en toda la industria, los CLOs fallan. El seguro se activará cuando estas deudas no se puedan cubrir. Así que estos CLOs deben pagar a sus inversores. Los retiros se limitaron. La estructura de pago de estos se reestructuró varias veces. Siguen aplazando la deuda, pero los pagos deben hacerse. Ya hemos visto que esto empieza a ocurrir. Los pagos, por así decirlo, aplazados de estos CLO aumentaron más de un 80% este año. Muchas cosas locas con el crédito privado. ¿Qué significa para la gente común? ¿Y cómo crea oportunidades? Porque claramente hay algunas grietas sucediendo en Wall Street. Y si continúa empeorando, podría causar un efecto dominó. Has sentado las bases muy bien para. Si los bancos sufren, impacta al mercado de valores, que no le gusta la volatilidad. Si los bancos perjudican las acciones, el mercado baja. Eso se comprende bien. También mencionaste el impacto en el mercado de vivienda y los empleos. Empecemos por el mercado de vivienda. ¿Cómo se relaciona el mercado inmobiliario con esto? Porque parece, ¿cómo está relacionado con el crédito privado de alguna manera? Y ha habido muchas conversaciones recientemente sobre la cantidad de viviendas residenciales que son propiedad de entidades corporativas. De hecho, Hay un proyecto de ley sobre el escritorio del presidente. Él lo firmará, que limitó la propiedad de viviendas residenciales por parte de corporaciones privadas a $350,000. Eso se convertirá en ley porque muchas firmas de crédito privado poseen muchas casas. Blackstone cuenta con una empresa llamada B-Rate, en la que aproximadamente el 45% de los activos son viviendas residenciales. Entre el 15% y el 30% de la cartera total de activos de Apollo Global está compuesta por viviendas. Estamos viendo que el mercado de la vivienda se estanca. la gente ha oído esto en las noticias. Compradores nuevos en mínimo histórico. Difícil comprar casa en EEUU. Aquellos que poseen casa y la venderían para mejorar su situación económica tienen condiciones de tasa fija más favorables. No vamos a vender. Estamos asistiendo a un mercado inmobiliario en el que los precios vienen dictados por Estas grandes entidades corporativas que entran y pueden comprar al valor de mercado de estas casas. Ya no pueden hacer eso. Porque el aumento de los precios de la vivienda estaba siendo cubierto por la cantidad de dinero nuevo que entraba. Eso ya no está entrando. Como estas firmas de crédito privado deben apresurarse a pagar préstamos y asegurar pagos de seguros. No pueden comprar casas nuevas. De hecho, podrían tener que liquidar las casas que sí tienen. Sí, vender estas casas. y no las van a vender por cualquiera que sea el valor de mercado actual.
Las van a vender por lo que puedan obtener. Oh, entiendo. ¿Así que usted dice eso? Estos fondos de cobertura están en crédito privado y también en el mercado inmobiliario. Muchos de ellos son propietarios de una gran cantidad de viviendas unifamiliares, lo cual ha sido beneficioso. A menos que suceda algo malo, y lo que usted dice es, debido a que estas compañías de crédito privado están sufriendo por el crédito privado, podrían necesitar vender algunos de sus otros activos, como casas unifamiliares. Bueno, podrían tener una propiedad valorada en, digamos, $500,000 y sus registros contables la valoran en esa cantidad. Pero lo que usted dice es que el mercado inmobiliario ha subido tanto en los últimos 5 o 6 años que ahora está mostrando signos de desaceleración. No observamos una caída drástica en los precios inmobiliarios, pero tampoco el ritmo de crecimiento anterior. Y si estas compañías de crédito privado, que tienen muchas casas unifamiliares, necesitan más dinero para no quebrar, podrían verse obligadas a vender algunas de estas casas. Bueno, en sus libros, estas casas valen, llamémoslas $500,000, pero si más de ellas empiezan a poner sus casas a la venta, ahora hay más casas en venta. Es bueno si quieres comprar, pero si la gente compite para vender una casa, ¿cómo compites? Bajando precios. Entonces, ahora la venderán por $450,000 o $440,000. Ahora están vendiendo sus casas con una rebaja del 10 o 20%, lo que significa que podrían no tener tantos activos como pensaban. Y si no tienen tantos activos como pensaban, eso podría ser un problema mayor para esas compañías de crédito privado. Pero también, dañar el mercado inmobiliario, porque los precios de la vivienda podrían bajar. Bien si quieres comprar, mal si eres el dueño y vives de esa plusvalía. Sí, recuerda que los precios de la vivienda tienen mucho que ver con la escasez de casas en los vecindarios. Así que sí, podrían estar registradas por $500,000 por casa. Podrían tener que poner 5 casas en el mismo vecindario a la venta al mismo tiempo. No van a obtener $500,000. Tendrían suerte si obtienen 400,000 a esa tasa. Es decir, si de repente aparecen muchas casas en venta en un mismo vecindario. Si tú intentas vender tu casa al mismo tiempo, es una mala noticia. Si estás tratando de entrar en una casa, probablemente sea bastante bueno. Recuerdo cuando se produjo la crisis de 2008, fue entonces cuando comencé a involucrarme en bienes raíces como inversor. Cada casa, como si condujeras por los vecindarios, y pareciera que cada tercera casa tenía un cartel de "se vende", y así, durante ese mercado, los vendedores compiten y nadie compra. Hoy, la gente quiere comprar, pero no puede pagarlas. Y no hay muchas casas disponibles en el mercado. Sí, hay algunas viviendas en venta, pero no es muchas. Y eso crea la preocupación por la oferta y la demanda. Y si vemos un gran aumento de oferta, no por ejecuciones hipotecarias como en 2008, cuando todos perdían sus casas. Usted dice que ahora el aumento de la oferta podría ser el crédito privado, lo que podría dañar los precios de la vivienda, perjudicando a la persona promedio, porque desafortunadamente, la persona promedio ve su plusvalía, ese número invisible. Mi casa subió 100,000, soy 100,000 más rico. En realidad, la plusvalía es solo un número invisible. No es dinero real en tu cuenta. Y si la plusvalía de la casa baja, Home Depot se ve afectado, porque la gente no está haciendo refinanciamientos para renovaciones y otras cosas, así que puede impactar el gasto en la economía. ¿Y qué hay de la IA y el mercado laboral? ¿Puede eso también verse afectado? ¿O los empleos en general, la economía en general debido a esto? Bueno, puede ser. Primero, déjame decir que el gobierno hizo una prueba de estrés de nuestro sistema bancario y pasaron. Así que esto no va a aniquilar la banca. Esto no va a ser un nivel de 2008 desastre si estas cosas progresan como parece. Y gran parte de esto parece estar en gran medida aislado a la gestión de activos y al crédito privado. Hay algo de contagio en el mercado inmobiliario también. Pero quizás no te das cuenta de que el crédito privado se ha vuelto tan popular que probablemente estés invertido en él ahora mismo y ni siquiera. Planes 401k. Planes de pensiones, incluso los principales bancos privados han estado invirtiendo dinero en crédito privado y realizando inversiones en crédito privado, porque tiene esos jugosos rendimientos. Entonces, usted dice, por ejemplo, si estás invertido en el S&P 500, ¿crees que estás bien diversificado? Número 1, tienes las Mag 7 del S&P 500. Estás sobreponderado en este punto, pero Pero si ignoramos eso, todavía tienes una exposición considerable al sector financiero.
Y usted está diciendo que ahora todas estas cuentas de jubilación que están invertidas en estos fondos de canasta amplia, bueno, esas finanzas, se verán afectadas por el crédito privado, asumiendo que todavía baja. Obviamente, no sabemos qué pasará mañana. Quizás las cosas cambien mañana y digan, oigan, ¿saben qué? El crédito privado ya no es un problema. Pero usted está diciendo que no parece que esa sea la dirección que va. Parece poco probable que de repente estos crecientes niveles de deuda simplemente comiencen a bajar. Y recuerde, no es que puedan quedarse igual. Tienen que bajar de ese como mágico 7% para que todo salga bien. Si las tasas de interés bajan considerablemente en el futuro cercano, entonces sí, podríamos ver mucha de esa deuda reestructurada. Podríamos ver más dinero entrando en la economía y las cosas podrían nivelarse. Eso parece improbable. De hecho, a principios de este mes, el presidente de la Fed, Powell, comentó sobre esto y dijo que no cree que una bajada de 25 puntos sirva de algo. Un recorte del 0.25% en las tasas de interés no es. Una bajada de 25 puntos básicos no parece que ayude en lo más mínimo. Así que eso se ha vuelto mucho más complicado. Con los altos precios del petróleo debido al conflicto en el Medio Oriente, otra vez, hay mucha incertidumbre sobre la duración de esa situación. Pero lo que sí sabemos es que cuando hay conflicto en el Medio Oriente, los precios del petróleo suben. Precios más altos del petróleo generalmente implican precios más altos de muchas cosas. Precios más altos de muchas cosas significan que es mucho más difícil para el Banco de la Reserva Federal bajar las tasas de interés. Entonces, está diciendo que para ayudar a resolver este problema del crédito privado, para evitar que construya este gran desastre de dominó, tasas de interés más bajas podrían ser de ayuda si el gobierno interviniera con algún tipo de rescate u otras medidas para proteger la economía. Pero bajar las tasas de interés podría ayudar a estas empresas. No se reducen tasas de interés con alzas en petróleo e inflación. Luego, para hacer las cosas un poco más confusas, para el 15 de mayo, Jerome Powell, que es el actual presidente del Banco de la Reserva Federal, va a ser reemplazado por el nuevo presidente, Kevin Warsh, nombrado por el presidente Trump. El presidente Trump dice que quiere las tasas de interés más bajas de cualquier nación desarrollada en el mundo, quizá para rescatar la industria, pero ahora surgen consecuencias al bajar las tasas de interés complicadas por el conflicto en el Medio Oriente. Reducir las tasas de interés no es sencillo con inquietudes sobre la inflación o en épocas de altos precios del petróleo. Pero bajar las tasas de interés es importante si quieres salvar la industria del crédito privado. Bueno, sí. Y así es como entramos en todo esto, ¿verdad? Allá al principio es la guerra en el Medio Oriente subiendo los precios del petróleo mientras tenemos todas estas preocupaciones tecnológicas con la IA, mientras la economía se ha estado retirando un poco de potencial sobrevaloración. Todo está sucediendo al mismo tiempo, lo cual ha causado estrés en las empresas y tasas de incumplimiento. Cabe destacar que Scott Bessent, secretario del Tesoro, descarta la posibilidad de un rescate. Eso no ocurrirá. ¿En serio? ¿Crees que si viéramos un colapso importante de un fondo de cobertura o el colapso de una aseguradora, crees que no veríamos un rescate? Es difícil decir con certeza lo que hará la administración, pero a partir de ahora la postura es que no habrá rescate. También es difícil decir La inflación transitoria puede cambiar pronto. sí. También es difícil decir que todo el crédito privado fallará. BlackRock tiene más activos bajo administración que el gobierno de trillones de dólares. Muy poco de ello está ligado a la vivienda, y aunque hay cierta superposición en los CLO, no sabemos cuánta, y ahí es realmente donde está el miedo. Pero las empresas más grandes como BlackRock parece improbable que sean derribadas por este tipo de cosas. Ahora, podrían valer mucho menos dinero de lo que dicen ahora mismo, pero las posibilidades de que desaparezcan son bastante pequeñas. Entonces, las grandes empresas dices que están bien. Los Apollo, los Búhos Azules, los pequeños, sí. Los chicos. Sí, Aries. No se ven tan bien ahora mismo. ¿Y acudiría el gobierno al rescate de una capital de los Blue Owls? Tal vez no. Mucho menos probable. Y, bueno, sí, parece que Warsh está pendiente de los tipos de interés. El presidente quiere nombrar a un presidente que vaya hacia la bajada de las tasas de interés. No es solo trabajo del presidente decidir qué sucede. Hay una junta que decide la dirección de las tasas. Todavía estarán sujetas a ese doble mandato. El doble mandato es que deben equilibrar el empleo y la economía con el crecimiento de los precios de las cosas. sí,
es equilibrar la inflación y también el poder. Así que hay muchos factores allí. Si buscamos ser la tasa de interés más baja de cualquier nación desarrollada, tenemos que competir con Japón en ese punto. Y si bajamos la tasa de interés tanto de la noche a la mañana, nuestra economía implosionaría por sí misma. Pero parece que hay algunas herramientas que el gobierno puede usar para como rescatar el crédito privado sin rescatar el crédito privado. ¿Las usarán? No sabemos. Y si las tasas de interés bajan un poco y los precios del petróleo se estabilizan y el software se recupera con el resto de la economía, podría ralentizar esto sustancialmente. Lo preocupante es el crédito privado estaba empezando antes de que todo esto sucediera. Las tasas de incumplimiento estaban en aumento, estaban posponiendo esos pagos de préstamos. Ya estaban reestructurando la deuda y necesitarán seguir haciéndolo, pero solo puedes reestructurar tantas veces. Sí, es curioso. Recuerdo que hablamos de esto por primera vez en el año 2022, cuando los tipos de interés empezaron a subir. Y una de las cosas que comentaba era tantas empresas están pidiendo prestada una cantidad de dinero de locos a tipos de interés del 0%. Y las empresas no piden dinero prestado con una hipoteca a tipo fijo a 30 años, obtienen hipotecas a tipo variable, porque así es como funciona para las empresas. Y cuando los tipos de interés suben, las empresas tendrán mayores costes. No por la inflación, no porque necesiten más empleados, sino porque el coste de servicio de la deuda va a aumentar. Y los tipos de interés subieron entre 2022 y 2025, y ahora estamos viendo el impacto de las empresas pagando mayores costes. Lo que no sabemos es hasta dónde llegarán a caer las fichas de dominó. ¿Vamos a ver caer las fichas de dominó? Pero todo este cambio también podría crear oportunidades de inversión. Y ya hemos visto hoy mismo, ya hemos visto 265,000 millones de dólares en valor de mercado borrados de las acciones de estas compañías de crédito privado. Así que si soy un inversor y estoy mirando esto y digo, vale, ¿dónde estará la oportunidad? ¿Significa eso esperar a que uno de estos bancos esté al borde del colapso y comprar esas acciones? ¿Cómo se ve eso? Sin dar consejos de inversión, porque no podemos hacerlo. Soy un simple youtuber y tú un investigador de inversiones cualquiera. Sí. No soy un asesor de inversiones registrado, pero sí diré, si crees que el crédito privado está a la baja, probablemente sería una tontería invertir en crédito privado. Si puedes mirar una de estas firmas y decir que vale todos sus activos, incluso si tomamos un 30% menos de su valor inmobiliario, incluso si asumimos que va a sufrir un golpe de 100,000 millones de dólares en silos que fallan, probablemente sigan valiendo la pena. X. Probablemente puedas calcular el precio de esas acciones. Y algunas de estas empresas que van a sobrevivir, probablemente sufrirán grandes golpes y luego se recuperarán a largo plazo. Pero algunas de estas empresas puede que no sobrevivan en absoluto. Y muchas de ellas todavía tienen calificaciones de compra en Wall Street. Así que sería extremadamente cuidadoso con cualquier inversión basada en crédito privado hasta que veamos cómo se desarrollan los CLO. Interesante. Bueno. También hay ETFs que la gente puede mirar si están interesados solo en el sector financiero. Quiero decir, en general, cuando un sector amplio cae, asumiendo que es algo que se necesita, quiero decir, esas industrias pueden crear grandes oportunidades cuando compras un buen activo cuando está barato. Y creo que tienes que estar dispuesto a ignorar el ruido y encontrar esa oportunidad. Bueno, Jackson, este ha sido un video muy informativo. Estoy seguro de que la gente que escuchó obtuvo mucho valor. Si quieres suscribirte para más de lo que dice Jackson, él dirige la investigación de inversiones en nuestro boletín Market Briefs Pro. Este es nuestro boletín para inversores con investigación de inversiones y oportunidades de inversión, publicado todos los sábados por la mañana en briefs.co. Jackson, gracias por tu tiempo. Esto ha sido muy valioso. Gracias. El presidente Trump acaba de confirmar que quiere eliminar tu impuesto sobre la renta. Escucha. Creo que los aranceles que pagan los países extranjeros sustituirán, al igual que en el pasado, en gran medida al actual sistema del impuesto sobre la renta, lo que aliviará en gran medida la carga económica de las personas a las que quiero.